asistencia. Ya desde este momento ustedes tienen el link, lo van a encontrar ahí. Entonces, por favor, importantísimo, en el chat, registrar la asistencia. Bueno, eso siempre lo tienen que hacer, lo primero que tienen que hacer cuando entran a su salón. Entonces, registramos asistencia. Luego vamos a ir donde dicen participantes. Allí damos clic donde dice participantes, nos buscamos acá al lado izquierdo, al lado derecho, perdón, de ustedes. Y si algunas personas no aparecen con sus nombres, pues deben renombrarse. Ya Michael les explicaba muy bien la vez pasada cómo usted da clic sobre su nombre, sobre el aparato o lo que aparece ahí. Por ejemplo, muy bien, Brunilda, por ejemplo, la invito a que escriba su apellido. Entonces, por ejemplo, Brunilda se para sobre su nombre, da clic, aparece renombrar, da renombrar y escribe su apellido. Ok, eso ya lo hemos ido aprendiendo, entonces espero que lo podamos hacer muy bien. Si alguien no encuentra el link de la asistencia, entonces lo puede pedir. Marcelita va a estar pendiente para ayudarles en esta noche, para que ustedes puedan registrar debidamente su asistencia. Bueno. Cordial bienvenida en esta tarde. Vamos a iniciar ya grabación. Iniciamos la sesión de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a esta tarde. Hoy nos acompaña Rosa Inés Floriano. Rosita, bienvenida y te escuchamos en esta tarde. Gracias, Rosita. Muchas gracias, Miguel Ricardo. Muy buenas noches para todos y todas. Ya veo aquí en el listado algunos nombres conocidos con quienes pudimos compartir de repente en el diplomado anterior y algunos nombres de colegas que están, lo cual me da mucha alegría que hay colegas de la Pastoral Social participando de este diplomado. En primer lugar, pues decirles que esta noche en particular vamos a tener un tema que es fundamental para entender luego la riqueza y del mensaje que la Iglesia tiene para darle a la sociedad en los distintos ambientes, para poder entender por qué la Iglesia se mete o se involucra en temas sociales como muchas veces nos lo cuestionan. Y entonces, pues, me da mucha alegría que me hayan dejado este tema para compartirles, porque creo que, pues, es un tema que más allá de mis estudios o de mi experiencia, tiene que ver más con mi gran gusto por esta vocación de servir en la dimensión social de la evangelización. Entonces, pues, bienvenidos y bienvenidas. Yo quiero, antes de empezar, pues, pedirles a todos ustedes que no olvidemos en nuestras oraciones a todas las personas que cada vez en círculos más cercanos a nosotros, a los colaboradores de las diócesis, de las parroquias, a sus familias, personas que conocemos que están padeciendo del COVID y que estamos en una situación sanitaria desbordada en el país y que lamentablemente está afectando y trayendo mucho dolor a tantas y tantas familias. Pues no los dejemos diluir en la memoria, mantengámoslos siempre presentes en nuestras oraciones y de verdad que en medio de la solidaridad con todas estas familias que están padeciendo este drama, encuentren en nosotros, sus hermanos, una palabra de consuelo, una actitud generosa y solidaria con el dolor de tanta gente. Así es que, pues, en memoria de todas esas personas que seguramente estaremos recordando con nombre propio en este momento, vamos a iniciar esta sesión encomendándolos sobre todo al amparo de nuestra Madre Santísima para que ellos encuentren en ella consuelo y intercesión por una pronta recuperación. Les quiero invitar hoy a que empecemos con una frase que seguramente es muy común encontrarnos. Hoy por hoy, con frecuencia
nos encontramos en las redes sociales con algunas frases que a lo mejor las dejamos pasar por alto y no nos generan ninguna interpelación. Yo voy a compartir pantalla y voy a poner un meme de tantísimos que ponen a diario en las redes sociales. Aquí, no sé si lo están viendo. ¿Lo están viendo? Sí, Rosita. Okay. Solo para generar un poco en nosotros como la interpelación. ¿Qué sentimos ustedes, todos los que hemos sido bautizados, los que hemos crecido en una iglesia que es nuestra madre, en una fe, y que nos encontramos cada vez más a menudo con este tipo de memes sarcásticos? Muchos de ellos nos generan hasta risa. Y como digo, cada vez más frecuentes. Yo les quiero invitar a que 2 minutitos pensemos esto, en qué manera, y tal vez otros memes otros memes que por el estilo nos encontramos en las redes sociales de esta naturaleza. Este es el país del Sagrado Corazón. Digo, para el caso de los colombianos, me imagino que en otros países de América Latina que también han sido consagrados por la Iglesia Católica, de repente a la Virgen de Guadalupe o a cualquier otra devoción, y empiezan las redes sociales a echarnos un poco en cara. Ese sarcasmo tiene implícita una interpelación. Yo les quiero invitar un poco a que reflexionemos sobre esto, 2 minuticos, y escriban, por favor, qué les genera a ustedes, católicos, bautizados, encontrarse tan frecuentemente en las redes sociales con este tipo de memes, con este tipo de mensajes. Yo no les estoy pidiendo que lo califiquen, si están bien, si está mal. ¿Qué nos genera a nosotros, bautizados? Es decir, ¿y eso en qué medida nos interpela? Seguramente que han visto muchos más, ¿no? Escriban en su chat. Sus reacciones. Ya empezaron a escribir, Rosita. Yo no las estoy alcanzando a ver. Voy a ver si las puedo abrir aquí. No me las deja ver. Tendré que pasarme de nuevo a dejar de compartir. Allá. Ahora sí. Dolor. Un país consagrado a una advocación que nos da esperanza en las situaciones difíciles. Culpa, tristeza, culpa, que hoy en día no es verdad, es cuestionante, tristeza, dolor. Se puede interpretar como algo burlesco, pero es también un llamado a una reflexión positiva. Tristeza. Lamentablemente, durante mucho tiempo el pueblo sintió que representantes de la iglesia estaban a favor de los poderosos y no del pueblo. Yo creo que esos memes responden a ello. Presidente de la República como gato de corbata haciéndose de santo. Da tristeza, molestia, una burla a una creencia, tristeza. Casi leo el de Personalmente pienso que es un llamado a impulsar el testimonio de nosotros como iglesia. Muy bien. Ignorancia, desviar corazones, esperanza, tristeza de culpa, tristeza. Somos un país cristiano y católico y hay tantas contradicciones sociales. Tristeza, indignación, ignorancia, que confunde laico con ateo. Por favor, me reenvían el enlace. Nada, es un meme. No hay respeto por las creencias y devoción a y la devoción de los demás. Genera la angustia del ser humano por la falta de Dios en la educación y la familia. Tristeza y impotencia. Tristeza ante una sociedad que quiere tomar otro rumbo. Falta de compromiso cristiano.
Se dice de manera irónica, pero es muy triste. La impaciencia o la impotencia de lo que no se puede cambiar la vamos justificando de que hay que aguantar. Es realmente vergonzoso. Imagínense los musulmanes cuando se burlan de Mahoma. Todo lo bueno o malo está en el Sagrado Corazón. No es el Sagrado Corazón, son nuestras acciones que nos alejan de él. En esa clase de memes son en gran cantidad. Yo me hago el indiferente muchas veces, ya que quien los publica la mayor de las veces no es católico. Pero analizo que es la necesidad que hace falta de una sociedad en la familia de la reflexión social. La fe se manifiesta en nuestras actitudes de coherencia. Tristeza de tanta doble moral de mi país. Lo toman como ironía. Pues a veces estos memes generan reflexiones en nosotros, nos hacen ver que estamos mal, pero ahí nuestro Señor está ahí acompañando. ¿Qué sucede en colombianadas? Concepción nos da esperanza, pero a la vez sentimos tristeza. Sociedad indiferente, ironía. Bien, creo que ya hay bastante. Hay como en tres sentidos, leo como estas reflexiones que ustedes han planteado. Unas, en la actitud positiva, el reconocimiento de que el país está consagrado y que eso responde a un momento en el que el país atraviesa crisis y entonces la iglesia recurre de alguna manera al renovar la consagración con la esperanza de que el Sagrado Corazón sigue acompañándonos y ayudándonos a enfrentar la adversidad. Digamos, ese es el sentido real que tiene. Pero el uso con mofa, pues tiene dos reflexiones implícitas. Unos lo toman como una agresión contra la creencia y otros como el resultado normal de la doble moral o de la incoherencia con la que muchas veces un país que se reconoce mayoritariamente cristiano, ya no católico, pero mayoritariamente cristiano, y tenga tantas incoherencias y tantas injusticias. Y allí un poco es donde quiero centrar el contenido de esta sesión del día de hoy. Muchas gracias por todos los aportes, por los que alcancé y los que no alcancé a leer, porque justamente lo que vamos a plantearnos hoy es ¿dónde se ubica la dimensión social, la pastoral social dentro de la misión de la iglesia? Ya en la sesión anterior el padre Nan nos venía trabajando sobre, digamos, la iglesia como sacramento universal de salvación. Hoy ya vamos a centrarnos un poco más en la misión de la iglesia y dónde se ubica dentro de esa misión la preocupación de la iglesia por la cuestión social. Porque de ahí es donde entonces vamos después a llegar a todo lo que fundamenta el que exista una caridad organizada o pastoral social y el que exista un pensamiento social de la iglesia o la doctrina social de la iglesia. Entonces, fíjense ustedes que este es un tema que realmente nos ayuda mucho a comprender la complejidad y la riqueza y la integralidad de lo que significa la misión de la iglesia, que todos pues la hemos estudiado cuando nosotros vamos a recibir el sacramento de la comunión y la confirmación, pues aprendemos claramente el catecismo católico que todo bautizado asume la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es solamente de los consagrados, sino también de todos los que hemos recibido por el bautismo la misión que el propio Jesucristo nos ha heredado. Y a partir de eso tenemos la responsabilidad, ¿sí?, de anunciar la buena nueva, de llevarla a compartirla, no solamente desde una experiencia personal, de encuentro personal con Cristo y compartida en la comunión, en la vida comunitaria, digamos, de los fieles, sino también de llevarla hasta todos esos ambientes a donde incluso no está presente digamos, no hay una convicción de fe por Jesucristo. Hasta allí tenemos que llegar transgrediendo esas fronteras de la fe precisamente para ir más allá, para ir hacia las periferias existenciales y dar testimonio, evangelizar desde el testimonio. Entonces, justamente, entender que eso no es una responsabilidad que solamente le corresponde a quienes han sido bautizados, a quienes han sido consagrados, es decir, a los sacerdotes que han recibido el ministerio sacerdotal o a las religiosas que se han consagrado o los religiosos, sino también a todos los bautizados, porque esa es como la primera consagración de todos los cristianos.
Bien, entonces el tema de hoy justamente intenta responder, vamos a cerrar esta diapositiva y nos ubicamos aquí. En lugar de la pastoral social dentro de la triple acción de la misión de la iglesia. Es decir, la iglesia, insisto, todos hemos aprendido por el catecismo de la Iglesia Católica antes de recibir el sacramento de la comunión y la confirmación, aprendimos que la iglesia tiene una dimensión de anuncio, una dimensión de celebración y una dimensión del testimonio, de la vida, de la caridad. Eso, digamos que es un elemento común, pero hoy lo vamos a digerir un poco mejor. Yo estoy segurísima que, por supuesto, veo que hay varios sacerdotes, que hay varias religiosas, seguramente laicos con unas muy buenas bases de formación. Entonces, seguramente que no para todos es novedad, pero hay un grupo de personas que están iniciándose de alguna manera dentro de estos elementos que son fundamentales, entonces no sobra repasarlos para que cuando lleguemos a la comprensión de la doctrina social y de la pastoral social, pues estas bases las tengamos muy claras todos. Y un poco cuál ha sido como la comprensión, la evolución de la comprensión de esa riqueza de la misión evangelizadora de la iglesia, desde el Concilio Vaticano II hasta el pontificado del Papa Francisco con Evangelii Gaudium, que refrescó toda esa riqueza del Concilio Vaticano, fundamentalmente de Evangelii Nunciandi en Evangelii Gaudium. Entonces, allí vamos a estar haciendo un recorrido. Hoy nos vamos a concentrar fundamentalmente en Evangelii Nunciandi, pero por supuesto que vamos a invitarlos a que ustedes profundicen, se lean y vuelvan a saborear sobre todo el capítulo 4 de Evangelii Gaudium, que es donde el Papa Francisco nos refresca toda la importancia que tiene y la estrechísima relación de una dimensión social, de una dimensión comunitaria de la fe, y que si esa no está presente, por eso es que tenemos realidades donde sociedades que nos declaramos cristianas estamos llenos, repletos de incoherencias, que a los ojos de un Estado laico pues es de una profunda doble moral. Se nos está todo el tiempo diciendo es que es una doble moral y precisamente por la incoherencia. Yo recuerdo palabras muy fuertes de un sacerdote que hoy ya no está entre nosotros, que ya falleció, un padre jesuita que era experto en doctrina social de la iglesia. Seguramente Miguel Ricardo lo recordará porque estuvo en los orígenes de la red latinoamericana de pensamiento de la iglesia. Y lo invitamos a que compartiera con nosotros en un Congreso Nacional de Reconciliación, y esas palabras retumbaron muy fuerte entre nosotros porque fueron muy interpeladoras. Nos dijo: estamos muy disgustados porque hoy en el Congreso de la República entonces están tomando decisiones que van en contra de la moral de una sociedad cristiana, como en relación al aborto, como en relación a la unidad, a la unión de parejas del mismo sexo. Y nos indigna y nos rasgamos las vestiduras y salimos a protestar, y no hemos ido a la raíz de todo este asunto. Porque si hacemos un análisis, ¿cuántos de esos congresistas que están allá son bautizados? ¿Cuántos de esos estudiaron en colegios católicos? ¿Cuántos de esos incluso pudieron haber estudiado en nuestros seminarios? Muy fuerte. Y lo digo muy fuerte porque realmente fue muy fuerte en ese momento. Pero tiene mucho sentido. El meollo del asunto no es tanto lo que esos, digamos, cristianos de nombre están haciendo, o que cómo se ha ido desviando las decisiones políticas y económicas de este país, de estas sociedades, de los principios y de la moral social, digamos. Y sin embargo, el meollo del asunto, mucho más allá, es ¿qué nos interpela esto?
a nosotros como iglesia cuál fue la evangelización que hicimos, cuál fue y cuál está siendo la evangelización que nosotros le estamos dando, que estamos impulsando, que estamos animando, que estamos produciendo esa clase de políticos, esa clase de economistas, esa clase de ciudadanos. ¿Cuántos de ellos de verdad, cuántos narcotraficantes quieren forzar a sacerdotes para que vayan y hagan sus rituales y les hagan su matrimonio con todas las de la ley y les bauticen a sus hijos, a la buena o a la mala? Y sin embargo, la pregunta de fondo tiene que ser, el hecho en sí es muy incoherente, es muy incoherente. Que alguien que está, digamos, en medio de una cultura mafiosa y criminal, acabando con la vida de otros, pida a la iglesia la vida de gracia para su hijo a través del bautismo. Claro que eso es incoherente, pero ese no es el problema. El problema de fondo es qué clase de cristiano es el que nosotros hemos forjado. Problema de que ve tan natural matar o ordenar la muerte de líderes, de personas, porque sencillamente se atraviesan en su negocio criminal, pero está pidiéndole a la iglesia el bautismo para su hijo. ¿Qué clase de evangelización es esa? Y eso nos tiene que interpelar. Por eso, poder responder a por qué es que la iglesia se involucra en temas económicos, políticos, sociales, pasa por entender a profundidad qué significa eso, la misión evangelizadora de la iglesia, y qué es evangelizar para la iglesia católica. Vamos a poner como punto de partida un hito muy importante porque cambió, digamos, el paradigma de evangelización, que ha sido el Concilio Vaticano II, ¿sí? El Concilio Vaticano II, muchos lo recuerdan porque así lo recuerdan muchos de nuestros padres y abuelos y nos lo transmitieron como un evento que le permitió a la iglesia, primero, recibir la Eucaristía y participar de la Eucaristía en su propio lenguaje, porque es que ya no son las misas en latín. Y segundo, que ya el Padre nos da la cara y entonces podemos sentirnos como comunidad celebrando los sacramentos y celebrando la Eucaristía. Ya no es el Padre de espaldas al pueblo, pero a veces en eso se queda la comprensión del Concilio Vaticano II. Y todo lo que significó en la apertura de la iglesia, en preguntarse cómo el mensaje digamos, el mensaje de la buena nueva tiene que jugar un papel muy importante en la existencia humana y tiene que tener la capacidad, digamos, la iglesia tiene que ser el medio que facilita que el mensaje cumpla su misión transformadora. Y en ese sentido, preguntarse por qué la iglesia puede incluso llegar a convertirse en un obstáculo para que la palabra cumpla su poder transformador, cumpla su misión transformadora de la existencia humana. Y entonces, a partir de esos grandes interrogantes, que una sociedad que estaba evolucionando hacia la modernidad ya se planteaba y muchas de las formas no le decían nada y entonces el mensaje parecía estar cayendo pues y quedándose pobre en instrumentos, pobre en espíritu, en la capacidad de comunicar y ofrecer una alternativa y respuesta a esos profundos interrogantes de la persona, del ser humano. Y entonces, por eso se entiende que fue tan profundo, fue tan rico y fue tan la producción de discernimiento, de trabajo de parte digamos, de la familia conciliar, que siento que se nos ha quedado en los libros y que desafortunadamente, por más que los papas han tratado dentro de todo su producción pontificia de magisterio y después los obispos en las asambleas episcopales o en las conferencias regionales en América Latina, pero también en África, en Asia, han hecho una producción posterior tratando de decir esto se nos está quedando en los libros y no hemos podido pasarlos
todavía a la vida de la iglesia y a la vida de la sociedad. Nos hemos quedado cortos, ya llevamos cuántas décadas desde el Concilio Vaticano II y todavía no logramos hacerla, integrarla, encarnarla en la existencia, digamos, de la iglesia. Cuando el Papa Francisco escribe Evangelii Gaudium, ustedes se van a dar cuenta cuando lean Evangelii Gaudium que mucho de lo que están leyendo ahí está ya escrito en Evangelii Nunciandi. Lo que él hace es retomar, lo actualiza, nos lo acerca con un lenguaje muy latino, muy coloquial, pero nos lo acerca para tratar de refrescar y decir esto no puede archivarse porque todavía no lo hemos cumplido. Todos los desafíos que allí se nos plantearon siguen siendo muy vigentes y no los hemos logrado cumplir. Y en virtud de eso, pues hay como 3 elementos que los documentos conciliares, sobre todo adyentes, sobre todo Gaudium et Spes, nos plantean algunos elementos que son fundamentales para entender luego la misión evangelizadora de la iglesia. Entonces, primero hace el reconocimiento de estas 3 realidades. El reino, que es anterior y superior a la iglesia. El mundo, que es la realidad temporal, y la iglesia, que es, digamos, el instrumento que Dios encarnado en su Hijo, la palabra encarnada en Jesucristo, se hace presente, se instala en el mundo, sin ser del mundo, dice, para ser el impulso del reino, es decir, para facilitar, para mediar entre el mundo y justamente Dios, para poder propiciar el espíritu, las herramientas y ser depositaria de un mensaje que debe proclamar de distintas maneras para acercarlo a la existencia de manera encarnada. A partir del reconocimiento de estas 3 realidades, entonces, digamos, profundiza sobre qué es entonces la misión propia de la iglesia. En esa realidad, digamos, tripartita de el reino que ya estaba presente en el mundo, que ya estaba actuando en el mundo, porque Dios estuvo en el mundo haciéndose presente de muchas maneras, con Jesucristo, nace la iglesia, pero con Jesucristo, pues Él nos enseña cómo es que en plena conexión con Dios, la iglesia puede acercar al mundo el mensaje salvífico y hacer realidad el plan de salvación. Entonces, en esta, digamos, intersección de estas 3 realidades, Jesucristo se hace presente para crear en la iglesia un pilar fundamental y es la misión de la iglesia, que la crea el propio Jesucristo y nos la hereda a nosotros, los discípulos de Jesucristo, es decir, los bautizados. Por el bautismo nos hacemos parte de la iglesia, nos hacemos, digamos, parte de la experiencia cristiana. Pero luego con toda la vida sacramental se va construyendo el discipulado y es hasta cuando recibimos la confirmación, pero cuando se produce el encuentro personal con Jesucristo, es donde debe afianzarse en la vida del bautizado la convicción de lo que es seguir a Jesucristo, es decir, hacer el discipulado es el resultado de un encuentro personal que transforma la vida y que por supuesto me lanza a vivir la misión evangelizadora. Y esto no es, insisto, solo para consagrados, esto es para todos los bautizados. En este sentido, cada una de estos escenarios, cada una de estas realidades tiene unos aspectos concretos que de alguna manera representan la interconexión entre estos 3. Por un lado, en la primera línea vemos el reino, la iglesia, el mundo. Del reino, bueno, tenemos la presencia de la palabra de Dios en la Sagrada Escritura y en la tradición. La iglesia, que es misterio, que es comunión y que es misionera. Y en el mundo está el ser humano, la comunidad humana y la actividad humana. La misión evangelizadora de la iglesia, poco para ir hasta el final, la misión evangelizadora de la iglesia de alguna manera se hace presente en medio de esta realidad del mundo, precisamente para acompañar a la realización plena
he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia en la vida del ser humano, pero que eso se vea reflejado en un sistema de funcionamiento de la comunidad humana basada en la experiencia comunitaria, la comunión que el padre Nan nos planteaba en la sesión anterior, que tiene como modelo la familia trinitaria, ¿sí? La comunión en la familia humana, y por supuesto eso tiene que transferirse a los modelos de vida, es decir, a la actividad humana. Y aquí es donde viene el gran desafío, porque ha habido como una especie de dicotomía entre la vida, la fe, digamos, en la vida personal, en la vida del individuo. Entonces se vuelve a veces una fe que se vive en una profunda oración y mucha conexión con Dios, en la celebración de los sacramentos, con una profunda intimidad, pero luego en las otras esferas de la actividad humana pareciera que eso no tiene mucha conexión. Y entonces, no, pero es que en la política no se mezcla, aquí tiene que primar, entonces tiene que primar fundamentalmente pues lo que genera votos. Y si yo estoy en la política, pues entonces la fe la dejamos a un ladito, porque es que además el pretexto ahora es que el Estado es laico y entonces yo no puedo revolver estos temas que porque la fe me dice que esto está mal, pero es que resulta que la política esto es lo que cuenta, o en la economía, entonces, pues lo que pasa es que yo tengo que velar por mis intereses y entonces tengo que producir, y entonces con el pretexto de que si a mí me va bien y gano, entonces le va bien también a los empleados que tengo, y por eso tengo que velar siempre, es porque haya primero la ganancia y después vemos cómo la repartimos, y no importa que a veces esas transacciones económicas se conviertan en verdaderos escenarios de injusticia. Y esos elementos parecieran no tocarse y no conectarse con la realidad personal de la fe, es decir, en cómo vivo yo y creo que celebro la fe que profeso, que he recibido a partir de un mensaje que ha sido encarnado por la Iglesia en el misterio, en la comunión y en la actividad misionera. Pero pareciera haber una ruptura en este sentido y una ruptura en este sentido, es decir, en sentido vertical y en sentido horizontal. Miremos lo que dice el decreto Adyentes número 2, que esto es uno de los documentos conciliares más importantes. Dice, la Iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza, puesto que toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo según el designio de Dios Padre, pero este designio dimana del amor fontal o de la caridad de Dios Padre, que, siendo principio sin principio, engendra al Hijo y a través del Hijo procede el Espíritu Santo, por su excesiva y misericordiosa benignidad, creándonos libremente y llamándonos además, sin interés alguno, a participar con Él en la vida y en la gloria. Difundió con liberalidad la bondad divina y no cesa de difundirla, de forma que el que es creador del universo se haga por fin todo en todas las cosas, procurando a un tiempo su gloria y nuestra felicidad. Para muchos esto puede sonar como un verdadero trabalenguas y es comprensible. Realmente solamente quienes han tenido formación teológica, pues seguramente que pueden tener una capacidad de comprensión más rápida. Otros necesitamos una lectura un poco más despacito y de seguir con los otros números que nos empiezan a aclarar esto que acá parece un trabalenguas, qué es lo que significa. Entonces, el número 5 dice, la misión pues de la Iglesia se realiza mediante la actividad por la cual, obediente al mandato de Cristo y movida por la caridad del Espíritu Santo, se hace plena y actualmente presente a todos los hombres y pueblos para conducirlos a la fe, la libertad y a la paz de Cristo, por el ejemplo de la vida y de la predicación. Fíjense que antepone a la predicación el ejemplo de la vida. Por eso, tan insistentemente, Papa Francisco dice, se contagia más por el testimonio que por el adoctrinamiento. Por los sacramentos
y demás medios de la gracia. Miren el orden que plantea aquí el número 5 de Agentes. No quiere decir que es más importante, pero sí le da un orden procesual. Se hace plena y actualmente presente a todos los hombres y pueblos para conducirlos a la fe, la libertad y la paz de Cristo. Por el ejemplo, es decir, el testimonio, la predicación y por los sacramentos y demás medios de la gracia. Ahí están los tres. Las tres, cuando hablábamos de la triple acción de la misión evangelizadora, son estas tres. ¿Sí? El anuncio de la palabra, la celebración, la liturgia, la celebración de los sacramentos y el testimonio. Pero a veces parece que invertimos el orden. Entonces, primero va, y aquí lo que dice, recuerden que en las primeras comunidades cristianas, la forma que más visiblemente, digamos, comunicaba que había algo estaba pasando, era el, mírenlos cómo se aman. El testimonio primero, y después la dosis de el anuncio y por supuesto la vida digamos, los medios de la gracia que son los sacramentos. De forma que se les descubra el camino libre y seguro para la plena participación del misterio de Cristo. En síntesis, cuando la iglesia, esto ya es de Evangelii Nunciandi, pero lo pongo aquí un poco para cerrar este capítulo, y por qué es que el Concilio Vaticano II se considera un cambio de paradigma en la evangelización. Cuando la iglesia anuncia el reino de Dios y lo construye, ella se implanta en el corazón del mundo como signo e instrumento de ese reino que ya está presente y que viene. Evangelii Nunciandi, número 59. Y a propósito, estas dos fotografías realmente lo que quieren comunicar es la iglesia presente en el mundo, pero es en el mundo, allí en el mundo, digamos, donde se mueven los grandes centros de economía, de poder, también está presente la iglesia, pero también en el contraste de aquellos lugares donde existe la pobreza extrema, donde existe la marginación, donde existe de manera muy contundente la injusticia, allí también está presente la iglesia. Es decir, la iglesia se hace presente en todas las realidades temporales, tratando de ser allí signo, ¿sí? Signo e instrumento de ese reino que ya está presente y que viene. Alguna vez preparando un material para hacer análisis de realidad, una reflexión hermosa que hacíamos con el equipo de latinoamericano y del Caribe de formación. Y una reflexión muy bonita que nos planteaba el sacerdote que nos estaba acompañando esa reflexión, él nos decía, miren, a veces somos muy soberbios porque creemos que la realidad hay que verla como si estuviera por fuera de nosotros. Y el problema que implica ver la realidad por fuera de nosotros es que ya nos estamos ubicando del lado de, nosotros no somos parte de esa realidad, nosotros somos los buenos somos más. Entonces el cambio, el que tiene que cambiar siempre es el otro. Y eso es el producto de una mirada soberbia y bipolar de la sociedad occidental. Él nos decía, aproximarse a la realidad hay que hacerla con ojos de discípulo, es decir, con capacidad contemplativa, porque aún sin importar qué tanto caos hay en esa realidad, podremos contemplar al reino de Dios actuando en medio de esa realidad. Y eso exige, por eso, una mirada fundamentalmente contemplativa, no para llegar primero a juzgarla. El ver implica un ver contemplativo. Fue muy interesante esa reflexión porque de alguna manera nos deconstruyó esa idea ciertamente muy soberbia de creer que llegamos a realidades como salvadores para tratar de aplicar instrumentos del evangelio que nos permitan decir aquí hay que cambiar esto, esto y lo otro, pero así como con... Y lo que realmente el padre nos estaba sugiriendo todo el tiempo es hay que bajarnos un poco de esa lógica ciertamente soberbia y entender que el reino ya está presente y viene, pero ya está presente y hay que contemplar a Dios actuando en medio de esa realidad por contradictoria que nos parezca. Ahí hay un elemento interesante. Con Evangelii Nunciandi, ya en el tiempo del Papa Pablo VI, por supuesto, lo que intenta es darle forma a esa primera reflexión que
los primeros documentos del concilio le estaban planteando a la iglesia. Es decir, ok, nos abrimos al mundo, reconocimos que la iglesia tiene que meterse en el mundo y desde allí tener la capacidad de encarnar el evangelio, ser medio y ser, por supuesto, facilitadora de la obra transformadora del evangelio, de la palabra. Y en ese sentido, el Papa Pablo VI tiene que enfrentar el desafío de decir, bueno, ¿y eso qué significa? Y de poderle decir a la iglesia cómo enfrenta ese desafío de apertura y de cambiar en la comprensión de evangelización, de la misión evangelizadora. Y entonces, digamos, viene el documento que es como un hito dentro del magisterio de la iglesia, que es Evangelii Nuntiandi, donde fundamentalmente nos da esos fundamentos, perdón la redundancia, donde nos da estos fundamentos de qué es la evangelización, cómo la debemos entender, pero cómo la tenemos que asumir. Y de hecho, ahí es donde aparece la proclama que muchos modelos después de procesos de evangelización han intentado interpretar con sus distintas propuestas. Nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su lenguaje. Esos tres elementos son fundamentales, pero antes de quedarnos en las formas, es muy importante ese ardor y decir de dónde nos tiene que venir, pero además intenta Evangelii Nuntiandi encarar tres preguntas del sínodo de 1974. ¿Qué eficacia tienen nuestros días? Y se parece un poco a las preguntas con las que empezábamos esta sesión. ¿Qué eficacia tienen nuestros días la energía escondida de la buena nueva, capaz de sacudir profundamente la conciencia del hombre? Es decir, la buena nueva sigue siendo buena nueva y tiene la capacidad de hacer, pero es eficaz, está siendo eficaz, y si no está siendo eficaz, ¿por qué? ¿Hasta dónde y cómo esta fuerza evangélica puede transformar verdaderamente al hombre de hoy? ¿Con qué métodos hay que proclamar el evangelio para que su poder sea eficaz? Estas tres preguntas yo las quise poner aquí porque me parece que son fundamentales. Tenemos que interpelar frecuentemente. Yo creo que estas deberían ser los criterios para evaluar los planes de evangelización, los planes de pastoral de las diócesis, de las parroquias, para decir si nos estamos quedando otra vez en nuestras prácticas, en una iglesia de preservación, de cuidarse a sí misma, de mantenerse, de sostenerse, pero no de evangelizar. Y ahí estas tres preguntas de alguna manera las encara en el resto del documento. Este es el número 4 de Evangelii Nuntiandi. No voy a leer todos, pero les voy a indicar por qué estos números desde el 13 hasta el 20, digamos, son números fundamentales para entender esa riqueza y complejidad de la evangelización, de la misión evangelizadora de la iglesia. Primero que todo, en el número 13 nos dice, miren, necesitamos caminar, o sea, la iglesia no puede esperar a tener a toda su comunidad evangelizada para lanzarse a evangelizar. Por supuesto que tenemos que irnos evangelizando y a la vez evangelizando, digamos, desarrollando la misión evangelizadora. Dice, aquí hay algunos elementos sobre los que quiero subrayar. Cuando dice, quienes acogen con sinceridad la buena nueva, mediante tal acogida y participación en la fe, se reúnen pues en el nombre de Jesús para buscar juntos el reino, construirlo y vivirlo. Ellos constituyen una comunidad que es a la vez evangelizadora. La orden dada a los 12, id y proclamad la buena nueva, vale también, aunque de manera diversa, para todos los cristianos. Por esto Pedro los define, pueblo adquirido para pregonar las excelencias de lo que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estas son las maravillas que cada uno ha podido escuchar en su propia lengua. Por lo demás, la buena nueva del reino que llega y que ya ha comenzado es para todos los hombres de todos los tiempos, aquellos que ya la han recibido y que están reunidos en la comunidad de salvación, es decir, quienes hacemos parte de la iglesia, pueden y deben comunicarla y difundirla. Esto no es opcional. Es decir, no solo los catequistas deben anunciar la buena nueva, todos los bautizados, a todos nos corresponde. ¿Qué significa eso de evangelizar? Es la acción, en la acción evangelizadora de la iglesia entran a formar parte ciertamente algunos elementos y aspectos que hay que tener presentes.
Algunos revisten tal importancia que han tendido a ser homologados, diría yo, con el concepto de evangelización. Para muchos se ha reducido la evangelización a sencillamente a dar catequesis. Entonces, la catequesis es la evangelización de la iglesia. Ciertamente hemos avanzado en que algunos procesos de evangelización nos han llevado a profundizar un poco más en esta riqueza que la misión evangelizadora contempla mucho más que eso. Dice, otros la reducen a la vida sacramental, a una vida meramente de dispensar y recibir sacramentos. Ninguna definición parcial y fragmentaria refleja la realidad rica, compleja y dinámica que comporta la evangelización, sino es con el riesgo de empobrecerla e incluso mutilarla. Resulta imposible comprenderla si no se trata de abarcar de golpe todos sus elementos esenciales. ¿Y cuáles son esos elementos esenciales? Son los que vamos a desarrollar. Pero una cosa que me parece importante no perder de vista, muy a menudo ocurre, y es algo que en 21, 22 años que voy a cumplir ya acompañando procesos de pastoral social, una de las grandes realidades, sobre todo cuando formaba ministerios de pastoral social parroquial, comités parroquiales de pastoral social, como se llame, de repente iban creciendo unos procesos muy bonitos, muy hermosos, digamos, el grupo de la pastoral iba entendiendo, iba desarrollando todo, y luego cambio de párroco y el nuevo párroco no caminaba mucho por ese lado, no entendía mucho y eso arrastraba un poco de frustración, por no decir destrucción y falta de continuidad en muchos de los procesos. Y la gran pregunta que yo me hacía siempre es, ¿cómo enfrentamos esto? O sea, realmente no podemos seguir toda la vida leyendo en los informes de la pastoral social. Sigue la actitud escéptica de los párrocos para comprometerse con la pastoral social. Sigue. Y bueno, luego eso no es parte de la evangelización, sí, pero es que al padre le gusta es los movimientos de oración, al padre le gusta mucho más la catequesis, entonces se queda como en cuáles son las áreas que me gustan más y en eso se reduce a veces nuestro compromiso. Y esto por dar un caso, pero no ocurre solo a los sacerdotes. Lo he encontrado en las congregaciones religiosas cuando he acompañado procesos formativos también ahí. Y por supuesto en las comunidades de laicos también ocurre todo el tiempo, las comunidades eclesiales. Esto no es un tema de, para mí como lo que me gusta es esto, entonces allí me quedo y para mí esto es el universo de la evangelización. Recuerden que lo que nos está diciendo claramente es la evangelización es mucho más que eso. Y si nosotros nos quedamos solo en una partecita, estamos mutilando y por eso pierde eficacia la evangelización. Primer punto muy importante. Hemos perdido de vista y tal vez no fue tan funcional para organizar ese servicio de la evangelización, compartimentarnos en áreas pastorales. Entonces, la pastoral de la no sé qué, la pastoral de la sí sé cuánta, y nos volvimos en tantas pastorales y cada pastoral se volvió un mundillo aparte que se volvió un cajoncito cerrado y a veces hasta conflictuando con las otras porque se mete en mi tema y entonces, y se perdió. Por un tiempo se acuñó la expresión de pastoral de conjunto para tratar de curar ese mal. La pastoral de conjunto. No nos funcionó del todo, entonces recurrimos a otra expresión. Ahora ya vuelve a salir una tercera expresión que es la sinodalidad de la iglesia y está de moda. Y es la que está de moda, pero a veces se vuelven términos. Y entonces ya borramos, entonces ya no hay que hablar de la pastoral sino de la dimensión, pero seguimos haciendo lo mismo. Es decir, cambiamos el lenguaje, pero no la práctica. Y entonces volvemos a compartimentar tanto la evangelización que a más compartimentación, menos eficacia. Por eso, ¿cuáles son las premisas fundamentales para que no nos diluyamos en todas esas compartimentaciones, divisiones que solo empobrecen y pueden disminuir, ponen en riesgo la eficacia de la evangelización? El propósito fundamental es renovar a la humanidad. ¿Sí? Por eso en algún momento cuando estábamos elaborando la propuesta formativa de pastoral social,
Decía, evangelización transformadora. Les decía, pues una redundancia. La evangelización no necesita ese apellido, porque es que si la evangelización no transforma, pues no es evangelización. Perdonen que lo diga así, pero no es evangelización. Si la evangelización no está logrando renovar a la humanidad, no está cumpliendo su propósito. Evangelizar significa para la iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad. Y con su influjo, oigan bien, con el influjo de la buena nueva, transformar desde adentro. Miren que el cambio, esto lo vamos a ver más adelante, por eso siempre y en pastoral social, el cambio empieza con la persona. Cuando hablamos de cambiar la sociedad, de la transformación empieza con el nivel personal. Desde adentro renovar a la misma humanidad. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Pero la verdad es que no hay humanidad nueva si no hay, en primer lugar, hombres nuevos con la novedad del bautismo y de la vida según el Evangelio. Y esto contradice un poco esa idea que a veces estamos esperando, esas visiones mesiánicas que nos llevan siempre a creer que los problemas de la sociedad los resuelven desde afuera. Si se convierte, si llega un super mesías, un super político, ese es el que nos va a transformar. Y lo que nos está diciendo claramente es la renovación empieza desde el corazón del ser humano. La finalidad de la evangelización es, por consiguiente, este cambio interior. Y si hubiera que resumirlo en una palabra, lo mejor sería decir, y aquí lo pongo en acento y en rojo para que no se nos olvide, este es el indicador de que estamos de verdad evangelizando. La iglesia evangeliza cuando por la sola fuerza divina del mensaje que proclama, trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y ambientes concretos. Número 18. Número 19 todavía va más allá. ¿Cuáles son esos sectores? Y aquí aparecen los niveles. Para los colegas que están en la pastoral social en Colombia, ahora entenderán por qué es que nuestra estrategia de intervención aborda 4 niveles. De aquí sale este número 19 de Evangelio Nunciano. Sectores de la humanidad que se transforman, ¿cuáles son? Dice, para la iglesia no se trata solo de predicar el evangelio en zonas geográficas cada vez más vastas, es decir, el resultado de la evangelización no puede ser medido por a cuántas personas les llevamos, a cuántos bautizamos, a cuántos casamos, a cuántos, no puede ser de cifras, tiene que ser de transformaciones. Allí es donde medimos la eficacia de la evangelización. Dice, no se trata solamente de predicar el evangelio en zonas geográficas cada vez más vastas o poblaciones cada vez más numerosas, sino de alcanzar y transformar con la fuerza del evangelio. Oigan bien, los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento. ¿Saben? Aquí es donde se devela la coherencia. Por ahí empezamos en la reflexión del meme, la coherencia. ¿Sí? El cristiano tiene que tener criterios cristianos para juzgar la realidad. ¿Sí? Eso tiene que ser los puntos, lo que determina sus puntos de interés, la forma de pensar, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida, ¿sí? Que están en contraste con la palabra de Dios y con el designio de salvación. Y luego habla de las culturas. Yo resumí aquí un poco porque la idea no es leernos todo el documento, ustedes lo pueden profundizar luego, pero tomé algunos aspectos que son esenciales. Lo que importa es evangelizar la cultura y las culturas del hombre en el sentido rico y amplio que tienen sus términos en la Gaudium et Spes. Ahí está mucho más profundizado. Tomando siempre como punto de partida la persona y teniendo siempre presente, a veces creemos que el cambio, que la transformación es, cambiemos las leyes, cambiamos el sistema, es el sistema corrupto. Sí, hay que llegar a transformar el sistema, pero el itinerario transformador empieza, el punto de partida es la persona, teniendo siempre presente las relaciones de las personas entre sí, es decir, el modo, el modelo, digamos, el esquema relacional, el sistema relacional. ¿Saben por qué razón? Porque el concepto bíblico de justicia viene de las relaciones. El hombre justo en el Antiguo Testamento, el hombre justo a los ojos de Dios es el que se trata correctamente a los demás, es decir, reconociendo la igual dignidad del hermano. Y en ese sentido, la justicia emerge de las relaciones correctas, es decir, un modelo justo es un modelo que reconoce la igual dignidad.
Ese es el modelo político, ese es el modelo económico según el Evangelio. No es ni las otras ofertas que nos hacen las ideologías. Es ahí donde tenemos que ver cuáles son las incidencias que tenemos que hacer en esos modelos de vida. Es en las relaciones donde se construye el mundo de justicia. Evangelizar no de una manera decorativa, como un barniz superficial, sino de manera vital, en profundidad y hasta sus mismas raíces, la cultura y las culturas del hombre. En este sentido, cuando hablamos de justicia, no solamente, ahora yo diría con Laudato Si se agregó aquí un tercer componente, las relaciones de las personas entre sí, con la creación y con Dios. ¿Sí? Ese es el valor agregado, la novedad que imprime Laudato Si. Ahora, entonces, podemos decir dimensionalmente esa riqueza, esa complejidad de la evangelización tiene estos tres aspectos. Esto es muy común. No voy a entrar muy en detalle porque realmente muchos de ustedes lo conocen perfectamente bien, pero sí me parece importante no perderlo de vista. No son como tres partes, no se puede compartimentar, pero es en el corazón de esto está el anuncio de la buena nueva que propicia el encuentro personal y que tiene como resultado, la C que aparece en el color moradito es la conversión. Las conversiones digamos, si ustedes ven en el Nuevo Testamento, las conversiones no se dan por los milagros que hace Jesús delante de las masas. Después lo que el Evangelio cuenta es que muchos se bautizaron, pero las conversiones de las que da cuenta el Nuevo Testamento, los Evangelios, fundamentalmente fueron encuentros con Jesucristo. Jesús llegó de manera personal, encuentra a esa persona y no termina siendo la misma persona después de ese encuentro. Eso, y después tiene un resultado. ¿Sí? Después corren a contarle a los demás, corren a llevar el mensaje a otros, a compartir la alegría con otros, ¿sí? En un segundo nivel, digamos, dentro de la misma complejidad de la evangelización está la vida celebrativa, es decir, una fe que se celebra para cultivar, digamos, no solo la vida de gracia, sino también en esa vida de gracia la comunión del bautizado, digamos, del discípulo con Jesucristo y con sus hermanos, ¿sí? De alguna manera, ese círculo más cercano que los sacramentos, algunos son individuales, ¿sí? Pero luego están otros sacramentos que también alimentan la gracia en comunidad. Y luego está la tercera dimensión, digamos, que es la de diaconía, que es el testimonio donde se vive el discipulado misionero, que exige ver y transformar al mundo hasta que todos en él tengamos vida en abundancia. Es el testimonio. No significa que entonces la pastoral social se ubica aquí. Eso es una comprensión errática, porque muchas veces con ese tipo de distorsiones nos encontramos, digamos, tratando de entender esta complejidad. Entonces muchos decíamos, ok, entonces la catequesis la ubicamos aquí, entonces los sacramentos lo ubicamos aquí, y entonces la caritas o la caridad o la pastoral social la ubicamos aquí. Lo que nos está insinuando, digamos, nos está diciendo más bien es que no se puede compartimentar así. Lo que nos está diciendo es que no puede haber un testimonio, no, un discípulo misionero no puede serlo si no tiene esta experiencia comunitaria, esta vida de comunión y vida de gracia alimentada en la oración, en los sacramentos, pero tampoco si digamos, si no ha recibido ese encuentro personal. Es decir, si no hay este encuentro primero, pues aquí lo que podemos tener es personas que comunican, que siguen un libro y no a la persona de Jesucristo, y que pueden hablar muy bien de Dios, pero no comunican una experiencia de Dios en lo que hacen. Entonces, realmente no puede ser separado. Ahora, claro, la pastoral social o la pastoral catequética o la pastoral litúrgica, digamos que es el servicio organizado que la iglesia adopta para poder, digamos, impulsar. Es decir, toma algunos, así como en los primeros discípulos, pues hubo distribución de roles, quién manejaba la economía, quién manejaba
sí, había quienes hacían distintos servicios, pues eso es lo que hace la iglesia, organiza para que esa misión tenga unos equipos que dinamizan en la vida de todos los fieles la triple experiencia de la evangelización. Ojo con esto. Entonces no significa que si yo me ubico en la pastoral social, esto otro ya no existe, porque es que esa no es mi parte, yo no me puedo meter. No, y justamente el Papa Francisco en Evangelii Gaudium es lo que nos está diciendo. Miren los riesgos que implica. Si yo asumo que mi pastoral social se ubica solo aquí, no tiene nada mucho que ver con esto, entonces terminamos volviéndonos en una organización filantrópica, en una ONG, en todo menos en pastoral social. Y eso no anima ninguna dimensión social de la evangelización. Entonces, fíjense la importancia de no podemos separar los tres aspectos están presentes. Entonces, claro, la pastoral social tiene que ser la voz de la conciencia. En una comunidad parroquial, la pastoral social lo que hace es compartirle a los demás bautizados, a la comunidad parroquial, que hay unos desplazados que llegaron, que está ocurriendo esta situación de violencia, que están ocurriendo estas injusticias y decirle, esto nos interpela a todos. Entre todos tenemos que hacernos corresponsables de esta realidad. Nosotros queremos como pastoral parroquial, social parroquial, proponerles como alternativa, vamos a implementar esta estrategia. Y entonces la comunidad parroquial, unos pueden sumarse aportando recursos, otros corresponsablemente yo dono, soy profesional, puedo donar mi diezmo en tiempo, el otro organiza, anima, impulsa, es el motor, pero es también la voz de la conciencia que está haciendo ver eso que a lo mejor estamos perdidos porque estamos en nuestras propias tareas y ayuda a impulsar, pero no es el campito este y entonces ahí es mi pastoral social y los demás que no me la miren porque eso son lo que a veces convierten a la pastoral en las parroquias o en las diócesis en verdaderos rines de batalla. Creo que hay por aquí algunas observaciones. Antes de irnos vamos a hacer un trabajito en grupos sobre estas tres preguntas. ¿Sí? Estas tres preguntas. Son las mismas tres con las que empieza el documento, pero las vamos a actualizar hoy. ¿Qué eficacia tienen nuestros días? La energía escondida de la buena nueva. Puede que no alcancen todas las tres. Tomen al menos una de las tres, la que le parezca más importante. Tomen el pantallazo y les invito a que por favor hagamos grupos que no queden tan grandes para que alcancen a hacer. No vamos después a hacer una gran plenaria, solamente decimos unas cuantas impresiones, pero tratemos de que no queden más de 10 personas en un grupo. Michael, te agradezco para que vayamos entonces a trabajo en grupos. ¿Ya tomaron el pantallazo? Claro que sí, ya mismo. ¿9 a 10 participantes por grupo? Sí, por favor. Ya tienen las preguntas en el link del WhatsApp. Ahí ya tienen sus preguntas. Bueno, en el WhatsApp, los grupos de WhatsApp ya están las preguntas. Bueno, Perfecto. Listo, acaba de aparecer a cada uno de ustedes el link para acceder a las salas de grupos pequeños. Pongámosles las preguntas en el chat que las están pidiendo.
Bueno, ya están terminando de regresar. Ahí muy cortico el tiempo. Pero cuando tú lo sacas, él... Ya cortó el Ah, tiempo. esto está muy bueno. ¿Por qué nos cortan así? El tiempo, ¿Verdad? Quedé muy corta. Iba a decir algo y me sacaron de la sala. No. Caramba, qué cosas. Pues vamos a la próxima sesión, que es el martes, les prometo mucho más tiempo. Bien. Muy bien, pues creo que no nos da tiempo tampoco para hacer toda una plenaria, pero me parecería interesante poder escuchar al menos a 2 o 3 grupitos de los que aportaron. Entonces, si quieren compartirnos 2 o 3 personas las reflexiones de su grupo, las primeras 3 manos que se levantaron: Ani Tobón, Alberto Alexio y, falta el último, Liz Geneira. Bueno, Mari, 4 nomás. Vamos a tratar de que en un minutito, por favor, alcancen ustedes a compartir. Entonces, adelante. Ani, empieza tú, por favor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, yo intenté recopilar muy puntualmente lo que hablamos en mi grupo y voy a intentar también recopilar las 3 preguntas en una sola respuesta. Ajá. Nosotros pensamos que para que se dé una eficacia en que el hombre sea capaz de sacudirse y decir es importante un cambio, es necesario que sea pues desde adentro, que se origine un cambio, un verdadero encuentro para que pueda salir y con su testimonio impactar al mundo. Ahí voy a la segunda pregunta, que habla de cómo puede el evangelio transformar verdaderamente al ser humano de hoy. Y yo creo que nosotros creemos que cuando existe un verdadero encuentro, es posible un cambio y es posible aportar un cambio al mundo, comenzar ese cambio por nosotros mismos para poder cambiar el mundo, impactar en el mundo y ser testimonio. Y la última, de con qué métodos hay que proclamar el evangelio para que su poder sea eficaz. Todos concordamos en que es necesario de que así como el mundo va evolucionando y va cambiando, el evangelio nunca debe perder su fuerza, pero debe ir de la mano con ese cambio que se va presentando en el mundo. Y un claro ejemplo son las redes sociales. Es importante saber llegar, pero sin perder la importancia de un abrazo, de un gesto, de una mano amiga que ayuda, de un testimonio que impacta presencialmente, pero sí ayudarnos con esas herramientas virtuales. Gracias. Gracias. Alberto. Alberto Alexio. Enciende tu micrófono, por favor. Se alista Liz Geneira, por favor. Sí, buenas noches. Adelante, Alberto. Creo que estamos de acuerdo, o nos pusimos de acuerdo en que la energía escondida está en la capacidad que tiene el Evangelio de transformarnos, y con esa transformación nosotros poder transformar a los demás. Es decir, si nosotros cambiamos, si nosotros atendemos el anuncio, somos seguidores de la palabra, la cumplimos, la gente nos va a ver, y al vernos muchos querrán ser como nosotros, es decir, el ejemplo. No hay otra manera. La energía escondida está en poder evangelizar por nuestro ejemplo. Ahí de una vez abarcamos la segunda y la tercera pregunta. Ya, ¿hasta dónde y cómo esta fuerza evangélica puede transformar verdaderamente al ser humano? Nosotros no podemos pretender cambiar a los otros. Lo importante es cambiarnos nosotros mismos. Cuando nosotros cambiemos y la gente vea en nosotros que ese cambio es real, ellos también estarán dispuestos a seguir eso. O sea, cuando la gente te ve bien, te pregunta, ¿y qué es lo que estás haciendo?
O sea, porque ven en ti un buen ejemplo a seguir. Entonces, creeríamos que hasta dónde y cómo esta fuerza evangélica puede transformar verdaderamente al ser humano es qué tanto esta fuerza evangélica me puede transformar a mí. O sea, hasta dónde estoy dispuesto a dejarme transformar por el anuncio de Jesús. ¿Ya? Entonces, esa respuesta es personal. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a dejarme transformar? Y que con mi transformación yo pueda ser ejemplo para otras personas. Y de una vez cogemos la tercera. ¿Con qué métodos hay que proclamar el evangelio? Ya lo he dicho en las dos preguntas anteriores, con el ejemplo. ¿Ya? Gracias. Sea ejemplo de vida. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alberto. Liz, adelante. Buenas noches. Bueno, el grupo en el cual trabajé, tomamos la tercera pregunta como para afianzar un poco más en ella. Pues tenemos mucho en común con los compañeros anteriores. Yo pienso que todo va encaminado a esa coherencia, ¿verdad?, que debemos tener para poder evangelizar. En ese orden de idea, pues nuestros compañeros hicieron sus participaciones y llegamos a estas conclusiones. Métodos para proclamar el evangelio para que su poder sea eficaz. Debe haber una participación comunitaria. Creemos que deben haber actividades dinámicas, actividades que, como decía la compañera, pues ya se ajusten a lo que estamos viviendo actualmente, es decir, utilizar los medios tecnológicos, lo que nos está ofreciendo la tecnología para evangelizar. Tercero, hacer el evangelio vida, que haya una coherencia en el predicar y el actuar, una coherencia total. Cuarto, que hayan pues actividades como retiros, encuentros, donde todos podamos vivir la fe y que ese evangelio pueda transformar las vidas de cada una de las personas que estamos allí. Quinto, trabajar con la familia, es decir, no trabajar de pronto que con los niños, con los jóvenes, sino trabajar el núcleo completo para que todo eso, lo que queremos llevar, se haga vida en las familias y que el evangelio pueda lograr su propósito. Así podemos resumir nosotros esta parte. Gracias, Liz. Muy brevemente, por favor, Mari, para que alcances a participar. Mari. Recopilar lo que me escuchan. Sí, claro que sí. Ok. Nosotros nos enfocamos básicamente en la segunda pregunta, ¿hasta dónde y cómo esta fuerza evangélica puede transformar verdaderamente al ser humano de hoy? Y también tenemos muchas cosas en común con los demás participantes. Entre todos los apuntes y las participaciones que tuvimos, tomamos a la acción evangelizadora como la más importante, teniendo en cuenta que debíamos enfatizar más en que la acción transformadora sea verdaderamente eficaz y permanente. Más que preocuparnos por la cantidad de sitios a donde se lleve la buena nueva o el evangelio, debemos preocuparnos porque esto sea permanente, es decir, que el trabajo que se haga de verdad sea transformador para todas las personas, impactarlas positivamente. Por supuesto, tener coherencia, y uno de los aspectos más importantes es, tomando en cuenta que el mejor modelo de enseñanza es el ejemplo, esto debe arrancar desde nosotros mismos. La evangelización debe empezar por nosotros, debemos dar testimonios con nuestro propio ejemplo de vida, y que el mensaje sea asequible a todos y comprensible. De allí porque recordamos también que Jesús nos enseñaba con parábolas para que fuera mucho más fácil de entender y aplicar. Y asimismo, entender también que a partir de nuestra propia rutina, de nuestra cotidianidad, nosotros vamos aplicando el evangelio, y de esta forma se hace mucho más fácil que se multiplique a los demás, para ser breve, ¿no? Gracias. Alex, en medio minuto, por favor, porque ya son las 9. Medio minuto. Bueno, buenas noches, bendiciones, compañeros. Sí, sobre todo en la tercera pregunta que nos enfocábamos, hablábamos pues prácticamente lo que hemos hablado en los demás grupos, pero sobre el método, sobre la vía más eficaz para la evangelización, por ejemplo, tomábamos el tema de
como ejemplo, el contexto y la población en la que estuviéramos. Por ejemplo, en el caso de nosotros tomamos la población juvenil. Por ejemplo, tener en cuenta ese contexto si vamos a trabajar con jóvenes mediante la caracterización de creencias, culturas, por ejemplo, hacer camping, fogatas, teatro, encuentros juveniles, uso de redes sociales, porque en los jóvenes estas dinámicas son pues muy efectivas para poder entrar en el terreno de una evangelización efectiva. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Estoy segurísima que en los demás equipos hubo una construcción muy rica de respuestas. Esas son las mismas 3 preguntas que aborda el documento en todo su desarrollo y están desde el número 4. Les agradezco muchísimo. Yo les recomiendo que de aquí al martes se lean al menos los otros 4 numeritos, es decir, esos números posteriores, que es donde todavía desarrolla más la relación entre promoción humana, por ejemplo, es decir, la dimensión social y la evangelización, la complejidad de la evangelización. Para que sigamos ahí profundizando, insisto, porque ese va a ser un poco la introducción que nos va a permitir entender para qué nos sirve la doctrina social de la Iglesia, en esto de ir forjando criterios de juicio, líneas de pensamiento en los cristianos, para que cuando salgamos al mundo de la política, de la economía, en la ciudadanía, en el ejercicio de nuestro trabajo, actuemos como cristianos en coherencia y no sirvamos más de motivo de mofa del país del Sagrado Corazón como una burla, precisamente para aducir a la incoherencia con la que a veces nos ven en el resto de la sociedad. De verdad que muchísimas gracias por esta sesión. Ya les ponemos en el chat los números de los números posteriores. Estamos hablando desde el número, bueno, en las diapositivas que les vamos a mandar ahí también están. Estamos hablando desde el 28 hasta el número 32, que son pues donde todavía habla de la importancia de no caer ni en reducciones ni en ambigüedades, sino de integrar la dimensión social con toda la riqueza profunda de la evangelización. Muchísimas gracias a todos. Me encomiendo a sus oraciones y de verdad que ha sido una jornada intensa, pero muy rica de trabajo con ustedes. Muchas gracias. Miguel, Ricardo. Rosita, muchas gracias por hacernos ese acercamiento tan importante a la Evangelii Nunciandi de San Pablo VI como un camino también hacia esa lectura que haremos de la Evangelii Gaudium y especialmente el capítulo número 4, como dijo Rosita. Gracias porque fue una experiencia bien interesante. Vamos trazando ese camino y ese camino de la evangelización y sobre todo que vayamos entendiendo dónde está la esencia de esa dimensión social de la evangelización, cómo se trata de entender el evangelio, de encarnar el evangelio, pero sobre todo especialmente desde esta dimensión que es la dimensión social de la evangelización. Muy bien, 2 cositas importantes. Una, entonces, ya tenemos a muchos de ustedes en Classroom. Eso es muy importante y eso se lo voy a compartir muy rápido. Les voy a robar un par de minutos, pero es importante que ustedes lo tengan claro para este fin de semana. Sé que ya muchos se han salido, pero les cuento a los que salieron corriendo, pero es importante ver estas cosas. Ok. Vamos a ir a las personas. En este momento ya vamos en 203 estudiantes inscritos. Eso es espectacular. Muy bien, pero todavía nos faltan algunos estudiantes. Entonces, este fin de semana, mañana en la tarde, les va a aparecer a ustedes un trabajo de clase. Entonces, ustedes siempre encuentran el tablón, el trabajo de clase, las personas y las calificaciones. Pero mañana ustedes van a ir acá donde precisamente encuentran el trabajo de clase. Y en ese trabajo de clase ustedes van a encontrar un primer foro y ese foro se llama presentación personal, ¿sí? ¿Qué van a hacer ustedes en ese foro? Cada uno de ustedes se va a presentar. Yo soy fulano de tal, vivo en tal parte, estudié tal cosa, una de mis aficiones es la lectura o el juego del básquet, me gusta el fútbol, qué sé yo, lo que ustedes quieran compartir. Yo creo que es un espacio en el cual desde el cual nosotros podemos enriquecernos, compartir, pero sobre todo conocernos. Ese es un espacio bonito para ello. Este espacio va a estar abierto desde mañana en la tarde y va a estar hasta el lunes, digamos que hasta el martes, antes de la clase del martes se cierra. La idea es que aprendamos a participar. Entonces van a buscar allá donde dice foro, presentación,
y ahí van a entrar ustedes y van a escribir, sencillamente dice foro presentación, y ahí aparece un espacio para que usted escriba. Importante, quienes no han podido entrar a Classroom, importante que ustedes abran una cuenta en Gmail, porque solamente a través de una cuenta en Gmail ustedes pueden tener acceso a esta plataforma. Entonces, seguramente algunos me preguntan todavía que cómo les puedo ayudar. Es algo personal, lo de la cuenta es algo que ustedes lo tienen que diligenciar, lo tienen que abrir ustedes mismos, abren una cuenta y lo pueden, y pueden trabajar. Gracias a todas las personas que han ido colocando sus nombres y sus apellidos, ¿sí? Porque aparecían solamente el nombre. Aquí ya estamos viendo que ya aparecen sus nombres con sus apellidos. Y es porque nosotros no podemos desde la universidad asignar notas a una persona que se llama Gloria. ¿Gloria qué? Puede ser Rodríguez, puede ser Gómez, puede ser Hidalgo, puede ser Hurtado, qué sé yo. Pero es importante que ustedes entonces coloquen sus nombres y sus apellidos. Eso es como lo primero que quería compartirles. Entonces recuerden, mañana en la tarde encontrarán abierto el foro de presentación para que ustedes lo aprovechen al máximo y se puedan presentar. Pueden inclusive anexar una fotografía, lo que ustedes quieran, o un paisaje de su tierra, alguna cosa que ustedes quieran compartir. Lo importante es que sea para todos los compañeros, con un respeto impresionante y grande para toda la comunidad o para toda la Escuela de la Caridad. Entonces, eso era una primera. La otra que les tengo que decir es, bueno, me imagino que ya leyeron la Lumen Gentium. El padre Hernán dejó la Lumen Gentium. No dejemos aplazar el tema de las lecturas, porque si no se nos van acumulando. Entonces ya va Lumen Gentium y ya va en este momento tenemos el cuarto capítulo de la Evangelii Gaudium. Entonces, por favor, vayan tomando sus textos, vayan trabajando, madruguen. Yo sé que ustedes son unos madrugadores, muchos me despiertan desde las 5 con el chat. Entonces, a esa hora, con un buen tinto, empiecen a leer los documentos. Háganlo, como les dije desde el primer día, en un espacio de reflexión, con un cuaderno de tomar notas. Entonces, fíjense que Wilmar nos aportaba una herramienta muy interesante. En esa herramienta vayan tomando sus notas, vayan haciendo sus esquemas, porque seguramente que más adelante van a recibir ustedes un formulario de evaluación donde vamos a preguntar todas estas cosas. Entonces seguramente si no leemos, pues difícilmente podremos contestar estos cuestionarios que nos van a llegar. Yo les aviso con anticipación, por ahora les digo, entonces, Lumen Gentium, capítulo 4 de la Evangelii Gaudium, leídas para la semana entrante, subrayadas, los que pueden leer en pantalla, háganlo en cualquier momento, saquen sus espacios para ello. Bueno, muchísimas gracias a todos por esta noche. Ha sido una noche espectacular, como todas las noches que tenemos en la Escuela de la Caridad. Siempre nos vamos con muchas preguntas, con muchas inquietudes. Entonces, leemos Evangelio Nunciandi, pues sí, pueden terminar de leer esos de Evangelio Nunciandi, del número 28 al 32, que les pide Rosita, y el capítulo 4 de la Evangelii Gaudium, capítulo 4 de Evangelii Gaudium del Papa Francisco sobre la dimensión social de la evangelización. Ese es un capítulo clave e importante para la labor que ustedes desarrollan. Muchísimas gracias. Sin más, nos vamos a darle gracias a Dios por esta noche que nos ha regalado, por este espacio de aprendizaje y de crecimiento que fortalece no solamente nuestras vidas, sino también a nuestras comunidades. Y pongamos en manos de Dios a todos nuestros familiares, a todos nuestros compañeros, como decía Rosita, a las personas que sabemos que están delicadas de salud y especialmente a los médicos, a las enfermeras, a todas aquellas personas que trabajan en las clínicas, en los hospitales, salvando vidas. Pongamos a Dios en manos de Dios y pongamos nuestras vidas, nuestra salud, digámosle a Dios que Él nos ayude y nos ilumine. Hagámoslo a través de la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muy bien, alguien me dice en el chat. Ok, números para agregar al chat.